Imagina una noche sin luna, en medio del bosque de Carolina del Norte. Solo escuchas grillos, ramas crujir a lo lejos, y el silencio envolvente de un sitio donde el tiempo parece detenido. Estás parado sobre un viejo puente ferroviario. No hay trenes en kilómetros a la redonda. No debería haber ruidos. Pero entonces, lo escuchas, un silbido suave, como si viniera del pasado, seguido por un temblor en la estructura bajo tus pies. El sonido de ruedas de hierro sobre rieles invisibles. El viento cambia. Una luz aparece en la distancia, aunque no hay faros. Y justo cuando crees que es una ilusión, un tren espectral atraviesa el puente, sin conductor, sin pasajeros, solo sombras en movimiento. Lo que acabas de imaginar, para muchas personas en Carolina del Norte, no es una historia de terror. Es real. Cada año, el 27 de agosto, locales afirman que un tren fantasma atraviesa el puente Bostian, repitiendo eternamente su viaje final. Un viaje que terminó en tragedia en 1891, y que, de forma inexplicable, parece volver una y otra vez. Pero lo más inquietante no es la leyenda. Es que en 2010, más de un siglo después, un grupo de investigadores paranormales acudió al lugar, y lo que ocurrió esa noche terminó escribiendo un nuevo capítulo, aún más macabro, en esta historia. ¿Es posible que un accidente trágico quede atrapado en el tiempo? ¿O hay algo más, algo que se repite por razones que aún no comprendemos? Este es el misterio del tren fantasma de Bastian Bridge, una historia de tragedia, obsesión y ecos del más allá. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada del 27 de agosto de 1891. El tren número 9 de la compañía Richmond and Danville Railroad partía desde Salisbury rumbo a Asheville, Carolina del Norte. Era un convoy nocturno compuesto por vagones de carga, un coche comedor, un vagón dormitorio y el de pasajeros, donde dormían hombres, mujeres y niños, ajenos a la catástrofe que estaba a punto de ocurrir. A bordo viajaban más de 30 personas. Algunos iban de visita, otros eran trabajadores del ferrocarril que regresaban a casa. El ambiente era tranquilo, silencioso, apenas perturbado por el traqueteo constante del tren al cruzar los tramos del camino. Pero a pocos kilómetros de la ciudad de Statesville, justo al llegar al imponente puente Bostian, todo cambió en un segundo. Sin previo aviso, los rieles cedieron. El tren descarriló violentamente mientras cruzaba el puente, cayendo desde una altura de más de 20 metros hacia el lecho rocoso del arroyo Third Creek. El impacto fue devastador, los vagones se aplastaron unos contra otros como latas retorcidas. El coche de pasajeros, hecho de madera, se partió en dos al chocar contra las rocas. Los sobrevivientes relataron escenas de horror, gritos ahogados, cuerpos lanzados al agua, el chirrido de las ruedas aún girando mientras el vapor se escapaba como un lamento espectral. 23 personas murieron. Muchas fueron encontradas horas después, aplastadas bajo los restos o flotando río abajo. Otros sobrevivieron con heridas graves, y algunos nunca fueron identificados. La noticia se esparció rápidamente, y la nación entera quedó impactada por la magnitud de la tragedia. Las investigaciones apuntaron a un sabotaje, supuestamente, alguien había removido partes de los rieles antes del paso del tren. Pero lo extraño es que nunca se encontró al culpable. Algunos locales murmuraban que no fue un accidente, que el puente estaba maldito. Decían que años antes, durante su construcción, varios trabajadores habían muerto en circunstancias extrañas. Y que el terreno mismo tenía una energía oscura, un peso invisible. Con el tiempo, la estructura fue reparada y el servicio continuó. Pero en el recuerdo colectivo, el puente Bostian quedó marcado como el escenario de una tragedia inexplicable, y como el lugar donde, cada año, el pasado parece regresar con fuerza. Durante décadas, el puente Bostian fue más que un tramo ferroviario olvidado, fue el epicentro de susurros, leyendas y advertencias que pasaban de generación en generación. Cada año, cerca del 27 de agosto, testigos afirmaban escuchar el silbido de una locomotora, el traqueteo de ruedas fantasmas sobre los rieles oxidados, y hasta gritos lejanos en la oscuridad. Aunque muchos lo consideraban folclore local, para otros, era un fenómeno real que merecía ser documentado. Y fue así como, en el año 2010, un grupo de exploradores urbanos y entusiastas del misterio decidió acudir al lugar. Se hacían llamar investigadores paranormales, y su objetivo era simple, grabar evidencia del tren fantasma. Habían leído los testimonios, visto mapas antiguos, estudiado la historia del accidente de 1891, y creían que algo verdaderamente inexplicable ocurría allí cada aniversario. Algunos de ellos eran escépticos, otros iban con la esperanza de captar psicofonías o apariciones. Pero ninguno imaginaba lo que estaba a punto de pasar. La madrugada del 27 de agosto de 2010, exactamente 119 años después del accidente original, el grupo llegó a Bastian Bridge. Eran alrededor de las 2:45 de la mañana. Se colocaron sobre las vías, armados con linternas, cámaras y grabadoras.
todo estaba tranquilo. Sin embargo, de pronto, comenzaron a escuchar el silbido de un tren. Uno de los presentes gritó, "Ahí viene", creyendo que se trataba de un fenómeno sobrenatural. Pero no era un espectro. Era un tren real. Un tren de carga de Norfolk Southern se aproximaba a gran velocidad. Nadie esperaba su paso a esa hora. En cuestión de segundos, la situación se volvió una pesadilla. Los investigadores trataron de correr, pero el puente era estrecho y largo. No había barandillas. El tren impactó a uno de los miembros del grupo, Christopher Kaiser, de 29 años, quien murió en el acto. Su novia fue lanzada fuera del puente y cayó por la pendiente, gravemente herida, pero logró sobrevivir. La tragedia conmocionó a la comunidad. Lo más inquietante era la coincidencia, una nueva muerte, exactamente en la misma fecha, en el mismo lugar y bajo circunstancias igualmente extrañas. Algunos dijeron que el tren de 2010 no fue una coincidencia. Otros aseguraron que el eco de la tragedia de 1891 había cobrado una nueva víctima. Tras la tragedia ocurrida en 2010, el nombre Bastion Bridge volvió a circular en los medios, pero para los habitantes de Statesville y sus alrededores, aquel lugar nunca dejó de ser un sitio maldito. Desde principios del siglo XX, ya existían registros orales y escritos de encuentros inexplicables alrededor del puente. Con el paso del tiempo, estos testimonios comenzaron a formar una narrativa perturbadora, la idea de que el tren que se estrelló en 1891 nunca dejó de pasar por allí. Uno de los relatos más antiguos data de 1935. Un operario del ferrocarril, Jacob Lunsford, afirmó haber visto un tren acercarse mientras hacía mantenimiento en las vías. Según su testimonio, escuchó el silbido del vapor y sintió el temblor del suelo. Saltó del puente para evitar ser arrollado, pero al mirar hacia atrás, no había ningún tren. Años más tarde, su hijo declaró que su padre jamás volvió a ser el mismo después de aquella noche. Durante los años 70 y 80, varios residentes locales aseguraban que, en la madrugada del 27 de agosto, se podían escuchar ruidos metálicos, gritos, y hasta el llanto de un bebé. En algunos casos, los testigos reportaban ver luces acercándose en la distancia, luces que se desvanecían antes de llegar al puente. Un relato particularmente perturbador es el de Mary Callor, una enfermera retirada que vivía cerca del puente. En 1998, juró haber visto pasar un tren completamente iluminado, con pasajeros dentro, pero sin conductor. Según ella, los rostros estaban pálidos, inertes, y algunos miraban directamente hacia ella. Al día siguiente, al contar lo ocurrido a la policía, fue tratada como si hubiese sufrido una alucinación. Pero Mary nunca cambió su historia, y no fue la única. Cazadores, excursionistas y conductores nocturnos que transitaban por caminos cercanos han coincidido en descripciones similares, sonidos de locomotoras inexistentes, figuras humanas al borde de la vía, y en ocasiones, el eco de una campana que ya no pertenece a ningún tren real. Con el auge de la tecnología, algunas personas han intentado grabar estos fenómenos, pero la mayoría de los registros resultan borrosos, con interferencias extrañas o incluso archivos dañados. ¿Coincidencia? ¿Psicosis colectiva? ¿O una manifestación genuina del pasado atrapado en una repetición sin fin? Los testimonios se siguen acumulando. Y cada año, más personas se acercan al puente con la esperanza, o el miedo, de ver al tren, que no debería existir. A simple vista, el puente Bostian no parece diferente a cualquier otro tramo ferroviario antiguo. Es una estructura de acero y piedra que se extiende sobre un arroyo poco profundo, rodeado de vegetación y caminos olvidados. Pero quienes han estado allí, quienes han pisado sus viejas traviesas de madera en la madrugada, coinciden en algo inquietante: el aire cambia. El ambiente se vuelve pesado, como si el mismo tiempo se ralentizara. El silencio, dicen, no es natural. Es un silencio que parece observarte. Con los años, muchos investigadores han planteado que el sitio podría ser lo que se conoce como un punto de energía residual. Según teorías paranormales, ciertos lugares pueden absorber y retener la energía emocional de eventos extremadamente intensos, como guerras, tragedias o muertes masivas. Cuando esa energía queda atrapada, puede repetirse en forma de ecos, sonidos, visiones o sensaciones vinculadas a lo ocurrido. El accidente de 1891, con sus gritos de agonía, el impacto brutal y la conmoción colectiva que generó, pudo haber cargado el puente con una huella indeleble del sufrimiento humano. Otros van más allá. Algunos aseguran que el terreno donde se construyó el puente ya estaba maldito desde antes. Existen relatos sin confirmar que mencionan enfrentamientos indígenas en la zona durante el siglo XVIII, con masacres que nunca fueron documentadas oficialmente. Otros sugieren que allí se realizaban antiguamente ritos espiritistas o incluso ceremonias de santería y ocultismo. ¿Y si el puente fue edificado sobre un vórtice natural de energía?
¿Un portal accidental entre dimensiones, abierto por el trauma colectivo? Incluso hay teorías más modernas. Investigadores de lo desconocido afirman que ciertos puntos del planeta tienen lo que llaman anomalías geomagnéticas, lugares donde el campo magnético de la Tierra se comporta de forma irregular, afectando la percepción del tiempo, generando alucinaciones, o provocando fenómenos aún no comprendidos por la ciencia. Y si algo es cierto, es que el puente Bostian sigue cobrando vidas, física o emocionalmente. Muchos que lo han visitado aseguran haber tenido pesadillas durante semanas. Algunos sienten que algo los siguió de regreso. Otros han quedado en completo silencio después de visitar el lugar, como si hubieran visto algo que no se atreven a contar. Porque quizá, el problema no sea el tren, sino lo que lo espera del otro lado del puente. ¿Qué pasaría si lo ocurrido en el puente Bostian no fuera solo un fenómeno paranormal, sino una ruptura en el tiempo mismo? Esta es una de las teorías más inquietantes que han surgido en torno al caso del tren fantasma de Carolina del Norte. Para algunos investigadores del misterio, no estamos ante una simple aparición o energía residual, sino ante un eco temporal, una fisura donde el pasado y el presente se cruzan brevemente, repitiendo la tragedia una y otra vez. La idea del bucle temporal no es nueva. En la física teórica, se habla de la posibilidad de que ciertos eventos, bajo condiciones específicas, puedan quedar atrapados en una especie de bucle espacio-temporal, como si el universo repitiera un mismo momento una y otra vez. ¿Y si el accidente de 1891 fue tan traumático, tan desgarrador, que el propio tejido del tiempo quedó marcado en ese punto geográfico? Testigos que han visto el tren aseguran que no solo lo oyen o lo ven, dicen que lo sienten. Algunos describen una sensación de estar fuera del tiempo, como si el reloj dejara de moverse. Otros aseguran que los minutos que estuvieron sobre el puente parecieron horas. Incluso hay quienes afirman haber visto personas vestidas con ropas del siglo XIX, observándolos desde dentro de los vagones, como si fueran conscientes, como si ellos también vieran al observador desde el pasado. Lo más escalofriante es que, en algunos testimonios, se habla de presencias que cruzan el umbral del tiempo. Personas que vieron figuras borrosas seguirlos tras abandonar el puente. Sombras que no deberían existir fuera del bucle. Es posible que el accidente no solo se repita, sino que arrastre parte de esa dimensión antigua hacia la nuestra. Algunos investigadores paranormales creen que Bastian Bridge funciona como una intersección entre planos, una especie de estación que no pertenece del todo a este mundo. No es casual que tantos dispositivos electrónicos fallen allí, que las brújulas se desajusten y que los animales eviten acercarse. Si el tren número 9 sigue cruzando ese puente cada año, ¿es porque el tiempo allí nunca avanzó realmente? ¿Y si hay otros lugares como este, donde las tragedias jamás terminan? Quizás, Bastian Bridge no solo sea el escenario de una muerte repetida, sino una grieta en el tejido del tiempo que nadie ha logrado cerrar. Han pasado más de 130 años desde aquella noche fatídica de agosto de 1891. Y sin embargo, el eco de aquel accidente sigue resonando con fuerza sobre el puente Bostian, como si el tiempo se negara a avanzar, como si el tren número 9 no hubiese terminado nunca su último viaje. Hoy en día, el puente sigue allí, oxidado, cubierto de maleza, y con una advertencia muy clara: no cruzar. Pero aún así, cada año, curiosos y buscadores de lo paranormal se acercan durante las noches cercanas al aniversario. Algunos lo hacen por morbo, otros por curiosidad. Hay quienes quieren capturar al tren en video, y otros que solo desean sentir lo que tantos antes han descrito. Y siempre, algo ocurre. Luces inexplicables. Ruidos metálicos. Un silbido suave que parece venir de otra época. Equipos que dejan de funcionar. Sensaciones de vacío, de frío intenso, incluso en verano. Algunos sienten náuseas. Otros, una presencia invisible que los observa desde algún rincón del bosque. Pero lo más perturbador es que, año tras año, los testimonios no disminuyen. Al contrario, crecen. El tren fantasma parece más presente que nunca, como si supiera que cada vez más personas lo esperan. Como si quisiera ser visto. Y aquí es donde el misterio se vuelve más profundo. ¿Por qué justo ese lugar? ¿Por qué esa fecha? ¿Es solo una repetición residual, una huella energética? ¿O hay algo más, algo que aún no comprendemos, operando en las sombras? Algunos creen que el accidente fue solo el principio, y que lo que ocurre en Bastian Bridge es un portal. Otros afirman que hay una conciencia detrás del fenómeno. Que el tren no solo repite su caída, la elige. Que el accidente no fue un error, sino parte de algo más oscuro. Y entonces uno se pregunta, ¿el tren transportaba solo pasajeros? Las autoridades locales recomiendan no acercarse. Y no por superstición, sino por seguridad. Porque ya ha cobrado nuevas vidas. Y nadie puede asegurar que no vuelva a hacerlo.
Así que si alguna vez viajas por Carolina del Norte y sientes el impulso de visitar ese puente viejo en medio del bosque, escucha con atención. Si oyes un tren en la distancia, aunque no haya rieles cerca, corre. Puede que aún estés a tiempo. O tal vez ya estés a bordo. El puente Bostián no es solo un vestigio del pasado. Es un recordatorio vivo de que hay secretos que no pueden ser olvidados, heridas que nunca sanan, y tiempos que se entrelazan sin permiso. Cada año, cuando el silbido lejano rompe el silencio de la noche, quienes escuchan saben que no es un tren cualquiera. Es el eco de una tragedia que aún reclama atención, el lamento de almas atrapadas en un viaje que no termina. ¿Y tú? ¿Te atreverías a acercarte y escuchar ese último silbido? Porque recuerda, algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. El tren fantasma de Bastion Ridge sigue su viaje eterno. ¿Te subirás?